conozco a ningún José. La noche me recibió con un silencio que cortaba. No era un silencio cualquiera, sino uno denso, como si el aire mismo contuviera el aliento ante lo que estaba por suceder. Llegué a la casa de mis padres con el corazón latiendo entre el pecho y el estómago, latía como si quisiera escapar antes que yo lo hiciera. Era Nochebuena, pero en mis entrañas no brillaba ni una chispa de alegría. Algo me decía que esa noche traía tormenta. En la cajuela del coche, mi viejo compañero de 1000 batallas, cargaba más que regalos envueltos con esmero. Llevaba el peso invisible de años de sacrificios, de silencios tragados, de préstamos absurdos que me dejaban con la cuenta en ceros y la conciencia sucia de haber vuelto a ceder. Una vez más había puesto el pecho para evitar que el banco les quitara la casa, otra deuda más del eterno ilusionista, mi padre, don Fernando, maestro del «no te preocupes, yo lo arreglo». Unas semanas atrás, la llamada de mi madre, Ximena, me había atravesado el alma como una flecha mojada en lágrimas. «Hijito, si no nos ayudas esta vez, vamos a terminar durmiendo en la calle». Su voz temblaba, como si el mundo entero estuviera colapsando. Y yo, como siempre, fui el salvador designado. Otra vez el hijo leal. Otra vez el tonto útil. Doblé la esquina de la calle y lo vi, el palacio resplandeciente de luces que era su casa. O mejor dicho, mi inversión decorada con guirnaldas. Risas estridentes se escapaban por las rendijas de las ventanas, mezcladas con el gemido lastimero de un mariachi más desafinado que honesto. El olor a ponche caliente y bacalao saturaba el aire como si pretendiera disfrazar lo podrido que se sentía todo por dentro. Toqué el timbre adornado con una corona navideña ostentosa, ridículamente nueva, que claramente no fue pagada con su cuenta vacía. Mi pecho se apretó. Y entonces, se abrió la puerta. Frente a mí, mi madre. Mi madre. Pero no era ella, no del todo. Su rostro estaba ahí, sí, pero su alma parecía haber tomado otro camino. Envuelta en un rebozo que jamás le había visto, me miró como si fuera un desconocido tocando a deshoras. «Buenas noches, joven», dijo. Su voz era un chorro de agua helada directo a la cara. «¿Busca algo?» Me parece que se ha equivocado de casa. Por un segundo, el mundo se quedó sin sonido. Solo su voz, que aún flotaba en el aire como humo venenoso. «Mamá. Soy yo. José». Intenté mirar más allá, buscando en la penumbra del recibidor alguna explicación, un rostro que rompiera el hechizo. Y ahí estaban, mi hermano Emiliano, el eterno parásito vestido con ropa de marca, brindando con mi tía Nina, la reina del veneno familiar. Reían, brindaban, como si yo jamás hubiera existido. Ximena, esa mujer que me trajo al mundo, ni siquiera parpadeó. «Lo siento. Aquí no vive ningún José», insistió, más fuerte esta vez, como si necesitara que todos adentro oyeran y asintieran con su cruel teatro. «Hola, amigos oyentes. No les quitaré mucho tiempo, solo un momento. Necesito mucho el apoyo de cada uno de ustedes. Por favor den me gusta y escriban un comentario con lo que piensan de esta historia y cómo actuarían si estuvieran en el lugar del protagonista. Si lo desean, también pueden compartir la historia con un amigo y les pido que se suscriban al canal. Gracias por escuchar». Y sin un temblor, sin un suspiro de duda, me cerró la puerta en la cara. El sonido seco de la cerradura cayendo fue como una campana fúnebre para todo lo que alguna vez llamé hogar. Me quedé ahí, congelado. No por el clima, no por el viento de diciembre. Era un frío distinto, un frío que nacía desde dentro, desde las vísceras. El frío de saberse traicionado por los que deberían haberte salvado. Mi mente me arrojó imágenes como puñales, los folletos de cruceros en el buró de su cuarto, los comentarios felices sobre una escapada al Caribe, la manera en que me habían escondido esas pistas, como si su miseria hubiera sido real y no solo una excusa para seguir explotando al hijo obediente. La música siguió sonando. Las risas no pararon. La vida seguía, sin mí. Cuando pude moverme, sentí la mirada de algún vecino tras una cortina temblorosa. Me giré lentamente y caminé hacia el coche, con el alma hecha trizas. Y entonces lo vi, frente a la casa, un auto deportivo nuevo, brillante como un insulto. Un obsequio, según me enteraría después, por la reciente graduación de Emiliano en quién sabe qué curso online de dudosa procedencia. Pagado, como no, con mi dinero.
Apenas abrí la puerta del coche, el celular vibró. Era él. Emiliano. ¿Qué onda, carnal? Su voz era un eco etílico, arrastrada por el tequila y el descaro. ¿Qué fue eso? Le dije con voz quebrada, la rabia y la tristeza enredadas. Ya sabes, güey, cómo es mi jefa. Anda sensible, los nervios de la cena y eso. Mejor no hagas un drama. Luego te explico bien. El silencio se hizo en la línea. Por un momento creí que había colgado. Pero no. Y entonces, su voz volvió, esta vez dirigida a alguien más, y esta vez sin filtro. Ja, este todavía cree que porque paga la renta y los lujos del jefe, ya tiene derecho a venir a las fiestas. Ni que fuera tan importante el güey. Fue como si me hubieran escupido en el alma. Ahí supe que ya no había vuelta atrás. Que algo se había roto, para siempre. Un segundo después, como un cuchillo oxidado que se hunde sin piedad, estalló en la línea la risa estridente y venenosa de mi tía Nina. ¡Ay, Emilianoito! Chilló con esa voz suya que siempre parecía al borde de la burla. No cambias, malvado. Pero tienes toda la razón, mijo. Que se ubique ese tal José. A ver si así aprende dónde está su lugar. Mi cuerpo entero se tensó, como si cada músculo quisiera escapar de mi piel. La sangre me hirvió y se heló al mismo tiempo. Un vértigo súbito me hizo tambalear en el asiento del coche, como si la traición se hubiera encarnado físicamente y me hubiera golpeado en la cara. Ya no había espacio para las dudas. Ya no era un malentendido, una exageración de mi mente cansada. Era verdad. Toda. Cruda. Desgarradora. Vomitada con desdén. Mis gustitos. Esas palabras resonaron como un eco maligno en mi cabeza. Recordé cada vez, cada maldita vez, que Emiliano, con esa sonrisita de niño eterno y esa mirada suplicante de actor amateur, me pedía dinero, para su nuevo emprendimiento, para el curso que le iba a cambiar la vida, para una emergencia médica que, como por arte de magia, coincidía con el estreno del FIFA del año o con las ganas de irse de fiesta a Valle con sus amigos inútiles. Y luego, los folletos del crucero. Mis padres, riendo en bata, planeando el Caribe mientras yo cancelaba mi dentista, mi salida con amigos, mi vida, para rescatar la suya. Para ellos, yo no era un hijo. No era un hermano. Era un número de cuenta. Un dispensador de billetes con patas y nombre. Al llegar a mi departamento, un cubo modesto en la colonia Narvarte, lo vi distinto. Ya no era ese lugar transitorio que siempre había despreciado en silencio, ese, mientras tanto, que justificaba porque creía que estaba construyendo un mañana mejor para todos. No. Esa noche, con su mobiliario austero y su luz tenue, mi pequeño departamento se volvió una fortaleza. Un refugio. Un último pedazo de mí que aún no me habían arrebatado. Apreté el volante antes de soltarlo. Mis nudillos estaban blancos. La rabia hervía, pero ya no quemaba, se enfriaba. Y lo que queda después del fuego, a veces, es más peligroso que las llamas mismas. Encendí la laptop. Tardó una eternidad en arrancar, como si también ella sintiera que algo irreversible estaba por ocurrir. Una última resistencia antes de liberar al monstruo dormido en mi interior. Abrí la página del banco. Y uno por uno, comencé a cortar los hilos. Primero, la transferencia automática de la hipoteca. 3 años pagando esa casa como si fuera mía. 3 años creyendo que era temporal. Clic, eliminada. Segundo, el curso de desarrollo de apps de Emiliano, otro título fantasioso para su pereza disfrazada de promesa. Cancelado. Tercero, la tarjeta adicional de mi madre. Para emergencias. Emergencias como perfumes, cenas costosas y cafés con esa arpía de mi tía Nina. Bloqueada. Cuarto, el plan familiar de celular. Emiliano, el único que consumía datos como si administrara una empresa internacional. Transferido a un plan de prepago de esos que se acaban en 2 llamadas y un vídeo de TikTok. Quinto, el seguro del auto deportivo de Emiliano. Un auto a mi nombre, con un seguro que yo pagaba. Suspendido. Que conduzca con cuidado. O que no conduzca. Cada clic era un hachazo. Una liberación. Una traición de vuelta con factura. Mientras ejecutaba cada una de esas decisiones,
no temblaba. No lloraba. No gritaba. Estaba en paz, como si por fin, después de años de servidumbre emocional, el verdugo dentro de mí hubiera tomado las riendas. Recordé entonces el techo. El maldito techo. Don Fernando, con esa voz suya de experto improvisado, había insistido en usar un contratista de confianza. Un presupuesto inflado, casi obsceno. Pero claro, materiales de primera, hijo, garantía de por vida. Y yo firmé. Yo pagué. Yo tragué. El celular, olvidado en la mesa, comenzó a parpadear como un demonio poseído. Primero mamá. Después papá. Luego Emiliano. Una avalancha de llamadas y mensajes, como si quisieran reconstruir de urgencia el puente que ellos mismos habían dinamitado. Los dejé vibrar. Que timbraran hasta quedarse sin batería. Me serví un vaso de agua. Mis manos aún temblaban. No de miedo. De adrenalina. De claridad. De renacimiento. Cuando amaneció, la ciudad se vistió de gris, como si el cielo entendiera que yo había muerto y resucitado esa noche. Tomé el celular, no por necesidad, sino por morbosa curiosidad. 105 llamadas perdidas. 219 mensajes. Un silencio inmenso me llenó por dentro. No de tristeza. De ligereza. Por primera vez en mi vida, no les debía nada. Y por primera vez, yo tenía el timón. La mente, traicionera como es, empezó a correr una película amarga. No lo quise, pero no pude evitarlo. Todo comenzó, lo entendí ahora, aquel día en que llegué a casa con mi primer sueldo. Lo mostré con orgullo infantil, esperando reconocimiento. Mi madre me abrazó, sonrió, y dijo, con esa dulzura suya que después descubrí era solo envoltorio. Qué bueno, hijito. Justo tu papá necesita una lanita para reparar la camioneta del trabajo. Y así, mi primer salario dejó de ser mío antes de que pudiera soñarlo. Mi padre, don Fernando, siempre tuvo el talento de envolver sus fracasos en celofán. Su vida entera fue un castillo de humo sostenido por promesas rotas y excusas con nombre propio. Su refaccionaria en la colonia Portales, último vestigio de su época dorada, colapsó hace 5 años en una tormenta de deudas y resacas. Él culpó a los empleados, flojos, desleales, inútiles. Yo, en silencio, sabía que las verdaderas fugas estaban en sus comidas interminables en cantinas y en las apuestas que hacía con un vaso en la mano y el ego en la mesa. Para evitar el embargo de la casa, la misma que ahora decoraban con luces financiadas por mi desesperación, vendí mis modestas inversiones. El enganche de mi primer coche. El sueño simple de independencia. Lo cambié por el espejismo de salvarlos. Es temporal, mi hijo, me prometió Fernando, con esa mirada brillante de quien podría venderle arena a un sediento. En cuanto arranque este nuevo proyectito, te lo regreso con intereses, faltaba más. Ese proyectito fue el primero de muchos. Todos iguales, humo, palabras, cenizas. Mi madre, Ximena. Ximena. Su salud era un enigma clínico. Dolencias que aparecían en vísperas de promociones bancarias, malestares que coincidían con las grandes ventas nocturnas o con los arranques espontáneos de mi tía Nina de necesitamos un día de chicas en el spa. Tratamientos alternativos. Terapias holísticas. Aceites esenciales de importación, que costaban como si vinieran con diamantes adentro. Cada achaque era una puerta abierta a otro gasto disfrazado de emergencia. Y Emiliano, ¿cómo describir al rey de los sueños rotos? El eterno emprendedor. El artista incomprendido. El hijo de oro. Cada semana era una nueva, gran idea. Un food truck vegano. Una tienda de camisetas, de autor. Un curso para ser DJ internacional, pagado, claro, por mí, que abandonó a la tercera clase. Cada fracaso era un peldaño invisible que lo dejaba exactamente en el mismo lugar. A mí, en cambio, cada uno me vaciaba otro bolsillo. Recuerdo especialmente el día que me pidió una fuerte suma para entrarle a una franquicia orgánica de café. Hermano, esto va a cambiar mi vida. Resultó una estafa piramidal tan obvia que dolía. Cuando se descubrió, solo alzó los hombros. Así son los negocios, carnal. A veces se pierde. Pero la que sigue es la buena. Y yo, estúpido de mí,
hasta me sentí culpable por no haber investigado más. Hubo también unas vacaciones familiares a Cancún. Todo incluido. 5 estrellas. Ellos 3 viajaron. Yo me quedé trabajando, un proyecto vital para mi carrera, una oportunidad única. Pero igual pagué. Todo. Para que descansen, se lo merecen, dije. En redes sociales, las fotos eran de postal, mi madre con gafas de sol y sonrisa nueva, mi padre con la panza al sol como si estuviera jubilado, Emiliano abrazado a una chica distinta cada día. Ninguna mención. Ningún, gracias, José. Ni siquiera un, te extrañamos. Mi amigo Santiago, mi única voz de cordura durante años, intentó abrirme los ojos más veces de las que puedo contar. Te están devorando, cabrón. Te están usando. Y no van a parar. O pones un alto, o un día vas a amanecer sin alma ni cuenta bancaria. Y yo, el noble, el ingenuo, respondía siempre lo mismo. Es mi familia, Santiago. A la familia se le apoya. Se le ama, pase lo que pase. Y ahí estaba también don Rubén. Compadre de mi padre. Estafador de vocación, sabio de cantina. Siempre con una frase hecha, una palmadita en la espalda, un aplauso hipócrita. Eso es, José. La familia lo es todo. Tu papá está orgullosísimo. Que Dios te lo multiplique. Lo que no decía era que gran parte de los negocios de mi padre habían sido sociedad con él. Y que mis inversiones no habían servido para nada más que llenar sus bolsillos y comprarle su camioneta nueva. De vez en cuando, entre todo ese lodo emocional, me llegaba un pequeño rayo de humanidad. Venía en forma de mensaje silencioso, discreto, casi clandestino. De mi prima Reina. La única que parecía ver detrás de la máscara familiar. Después de alguna reunión donde me humillaban por mi coche viejo o por vestir como alguien que trabaja de verdad, me escribía. Primo, no les hagas caso. Tú vales más que todos ellos juntos. En su momento, esas palabras eran apenas un suspiro de consuelo. Pero ahora las entendía como lo que eran, un grito ahogado entre tanto cinismo. La memoria es perra. Cuando decide vomitar sus archivos, no lo hace con ternura. Te lanza los recuerdos como piedras que llevas años fingiendo no ver. Y esa madrugada, sentado en la oscuridad con los dedos aún calientes por cancelar pagos y romper cadenas, los recuerdos me llovieron encima. La fiesta de cumpleaños de Emiliano del año pasado. Salón caro. Banquete caro. DJ contratado. Todo lo pagué yo. En el brindis, intenté hablar, decir unas palabras sinceras. Mi madre me interrumpió con esa sonrisa que usaba cuando quería matarte en público sin mancharse las manos. Ay, José, ya deja que tu hermano disfrute su momento. No lo aburras con tus discursos tan serios. Emiliano se rió. Tía Nina cuchicheó algo con sus amigas. Me tragué las palabras, el enojo y el trago. Ah, tía Nina. Si existiera una olimpiada de indirectas, se llevaría el oro sin despeinarse. En cada reunión, dejaba caer sus dardos con precisión quirúrgica. Menos mal que Mateito es tan espléndido, decía, arrastrando la palabra como si fuera un pecado. Porque si no, ¿quién sabe dónde estarían Simenaita y su familia? Si me veía con ropa nueva. Ay, mijito, tanto gastar en trapitos, y con tanta necesidad en la familia. Si iba con ropa vieja. Tanta lana que ganas, y no te compras algo más decente. Pareces retrato. El objetivo nunca fue mi ropa. Era yo. Siempre fui el blanco. Y ahora lo sabía. La neumonía llegó sin hacer ruido, pero con la furia de una tormenta. Me tumbó en la cama durante 2 semanas, inmóvil, débil como un anciano, encerrado entre paredes blancas de hospital y el pitido constante de máquinas que se aferraban a mi respiración. ¿Quién fue a verme? Nadie. Ni una llamada. Ni un «¿cómo sigues?». Mi familia, esa que yo mantenía a flote, brilló por su ausencia. Cuando recuperé un poco la voz y pude marcar, Emiliano atendió con la ligereza de siempre, como si no pasara nada. Ah, no fui porque, ya sabes, los hospitales me dan cosa. Huelen raro y hay puro enfermo, bro. Mi madre, con ese misticismo que usa para disfrazar la indiferencia,
se justificó diciendo que estaba en un retiro de energía y que no quería contaminarme con malas vibras. Mi padre, lacónico, explicó que tenía pendientes urgentes que no podía abandonar. Nada más que añadir. El único que se apareció, que me llevó comida caliente y me ofreció compañía sin pedir nada a cambio, fue Santiago. Mi hermano de otra sangre. Él sí dejó todo para sentarse junto a mí, a contar chistes malos y cuidar que no se me cerraran los ojos para siempre. Algunos meses después, ya de pie pero agobiado por la avalancha de deudas, me armé de valor. Me senté frente a mis padres con un intento de honestidad que me supo a traición. Les expliqué que, aunque tenía un buen sueldo, mis finanzas estaban desplomando por tener que cubrir gastos de todos. Que quizás ya era hora de que Emiliano encontrara un trabajo real, algo estable. Que sus proyectos eternos no estaban dando frutos. El resultado fue una escena digna de telenovela. Mi madre soltó el llanto como si le hubiera dicho que tenía los días contados. ¿Cómo puedes decir eso, José? Con tu propio hermano. Tan cruel. Tan frío. Tía Nina le pasaba un pañuelo con teatralidad, mientras me lanzaba una mirada entre lástima y asco. Emiliano tiene un alma distinta, más sensible. No está hecho para horarios ni escritorios. Él es especial, decía mi madre entre sollozos. Y tú, con tu posición, ¿por qué no puedes seguir ayudando un poquito más? No somos tu familia. Mi padre, serio como estatua de bronce, habló como si estuviera dictando sentencia. No me vengas con reclamos, José. Nosotros te dimos todo cuando eras niño. Lo mínimo que puedes hacer ahora es responder. Es tu responsabilidad. Convenientemente, olvidó que mi carrera fue pagada en gran parte por mí mismo. Becas, turnos dobles, insomnios. Pero eso no contaba. Lo que ellos habían hecho por mí era una deuda impagable. Una condena vitalicia. Fue por esos días cuando algo en mí empezó a quebrarse. No fue una gran explosión, sino una grieta lenta, persistente. Y empecé a poner pequeñas barreras. Nada agresivo. Solo pedía comprobantes de ciertos gastos. Es por control personal, decía con una sonrisa. Ya ves cómo está el SAT últimamente. Las reacciones fueron inmediatas. Mi madre suspiró como si le hubieran insultado el alma. Hijo, qué desconfiado te has vuelto. ¿Desde cuándo nos miras así? Mi padre frunció el ceño y masculló. Ahora resulta que no crees en nosotros. Esa pequeña resistencia ante una mínima solicitud de transparencia me lo dijo todo. No querían a José el hijo. Querían a José el proveedor. El que no hace preguntas. Y entonces, la tormenta llegó. El día después de que detuve las transferencias, el teléfono empezó a sonar como si les ardiera la casa. La primera fue Ximena. Pero esta vez no lloraba. Esta vez rugía. ¿Qué hiciste, José? Estás mal de la cabeza. Tu padre fue al banco y dicen que no se pagó la hipoteca. Nos pueden quitar la casa. Y mis tarjetas están bloqueadas. Emiliano no puede mover el coche. ¿Estás loco o qué? No hubo saludo. Ni intento de diálogo. Solo una lista de desgracias que, según ella, eran culpa mía. Yo la escuché. En silencio. Como quien oye llover tras un vidrio grueso. Y le respondí, con la calma de quien por fin puso límites. No me volví loco, mamá. Solo abrí los ojos. Y dejé de pagar por cosas que no me pertenecen. La línea se volvió un agujero negro. Después de unos segundos, volvió a explotar. Esa casa es nuestra. La casa de tu familia. Emiliano la necesita. Tiene entrevistas importantes esta semana. ¿Entrevistas? Le dije. ¿Cómo la de DJ en Ibiza? ¿O la de catador de vinos orgánicos? Por favor. Ella no se detuvo. Tu padre está hecho polvo del disgusto. Con lo que le estás haciendo. Eres un malagradecido. Un egoísta. Reí, por primera vez en años, sin culpa. Egoísta yo. Después de mantenerlos más de una década. Después de financiarle a papá un viaje a Las Vegas que terminó en apuestas, camisas nuevas y ni una sola factura. Después de verlos hojeando folletos de cruceros, mientras yo hacía malabares para pagar su casa.
Hubo un intento de respuesta. Balbuceos. Palabras rotas. Y luego, un estallido de insultos. Me colgó. De golpe. Como si pudiera borrar lo dicho. 5 minutos después, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Emiliano. Su tono era distinto. No había gritos. No había lágrimas. Solo hielo. Vamos a hablar claro, cabrón. No manches, José, ahora sí te fuiste al carajo, soltó Emiliano en cuanto atendí, con ese tono explosivo de siempre. ¿Qué te pasa, güey? Mi jefa está hecha un desastre, llorando a mares, y mi papá anda como loco dando vueltas por toda la casa. Nos dejaste en la ruina, cabrón. Me tomó un segundo contestar. No porque no supiera qué decir, sino porque me dio risa. Una risa seca, cargada de ironía. ¿En serio te atreves a decir eso? Qué curioso, porque hace menos de 24 horas, ustedes me dejaron parado frente a su puerta, en plena Nochebuena, como si fuera un desconocido. ¿Eso ya se te olvidó? Fue un malentendido. Te estás pasando de exagerado. Bufó, perdiendo la compostura. Todo esto por unos pesos, neta que estás mal. Te crees dueño de todo solo porque ganas bien. No tienes derecho a tratar a tu familia como basura. Unos pesos. Repetí, notando cómo la rabia comenzaba a hervirme por dentro. ¿Te refieres a los cientos de miles que he soltado durante años? ¿A tus cursos a medio terminar? ¿A tus negocios fantasmas? ¿A las veces que me juraste que necesitabas dinero para materiales y terminaste de fiesta? ¿O al coche deportivo que tienes, financiado por mí, con seguro a mi nombre, gasolina con mis tarjetas y estacionamiento en casa de mis padres como si fuera un premio? Del otro lado de la línea, silencio. Luego, insultos. Una avalancha de gritos, excusas y frases sin sentido. Y colgó. La siguiente en marcar fue tía Nina. Sabía que su enfoque sería distinto. Más calculado. Más viscoso. Mateito, mi amor, susurró con una dulzura empalagosa. Sé que estás molesto, cariño, y no te culpo. Esa Ximena a veces no sabe medir lo que dice. Pero tu mami está devastada, hijo. No ha dormido. Y tu hermanito, pobrecito, anda tan flaco, tan nervioso. No los dejes así. Todos hemos hecho sacrificios por mantener unida a esta familia. Yo misma he renunciado a tantas cosas por ustedes. Me tomó esfuerzo no estallar en carcajadas. Tía Nina, hablando de sacrificios, era como escuchar a un gato dando clases de honestidad. Con todo respeto, tía, le respondí, con el tono de quien ya no va a fingir, sus sacrificios solo existen en su imaginación. Y su amor por el drama es casi tan grande como su afición por el chisme. Le agradecería que no me llame más. Y si puede hacerle llegar el mensaje a los demás, mejor. Colgué. Sin más. Poco después, llamó la última pieza del elenco, don Rubén, el compadre de mi padre. Su tono, predeciblemente solemne, como quien va a soltar una cátedra de moral. José, muchacho, empezó, como si leyera desde un guión viejo. Me duele ver lo que está pasando. Tu familia está deshecha. Pero un hijo tiene responsabilidades. No se da la espalda a quienes te dieron todo. Quizás podrías considerar, no sé, un préstamo corto, para que pasen esta crisis. Ya ni me molesté en fingir cortesía. Mire, don Rubén, le agradezco su preocupación. Pero ya tomé una decisión, a partir de ahora, mis recursos van donde me hagan bien, no donde se esfuman. Si tan comprometido está con mi padre, ¿por qué no le presta usted el dinero? Digo, después de tantos negocios compartidos. El silencio fue como un telón que cae. Corté la llamada. Me sentí más liviano. Los siguientes 2 días fueron de aparente calma. Aunque el teléfono no dejaba de vibrar con intentos de contacto, yo seguía en modo avión emocional. Me enfoqué en mi trabajo. En reorganizar mi vida. Y, por primera vez en mucho tiempo, en dormir tranquilo. Hasta que Santiago me envió un mensaje. Bro, ten cuidado. Están todos abajo en el lobby. Vi a tu tía, y también al compadre de tu papá. Suspiré. No de miedo, sino de cansancio.
Sabía que tarde o temprano intentarían una escena. Respondí rápido. Súbete. No quiero enfrentarme a esto solo. Minutos después, bajamos juntos. El ascensor se abrió como un telón. Y ahí estaban. En pleno acto dramático. Mi madre, con los ojos enrojecidos y el rostro fingidamente descompuesto. Mi padre, tenso, mirando al vacío como si buscara respuestas. Emiliano, cruzado de brazos, con su cara de «me las debes todas». Tía Nina, entre resignación y pose. Y don Rubén, con su porte de juez autoimpuesto. Al verme, mi madre corrió hacia mí. O lo intentó. Con los brazos abiertos, como si no recordara lo que había hecho la noche anterior. Mateíto. Mi vida. Al fin apareces. Estábamos tan preocupados. No sabíamos nada de ti, temimos lo peor. Sus palabras eran calculadas. Su dramatismo, ensayado. Di un paso atrás. Santiago, firme a mi lado, se adelantó medio metro, sin hablar. Su sola presencia bastaba. ¿De verdad estaban preocupados por mí? Le dije a Ximena, sin temblar. O lo que les angustia es que su patrocinador cerró el grifo. Vi cómo su rostro se desfiguraba. Esa máscara de madre sufrida se resquebrajó al instante. Las lágrimas dejaron de fluir. La verdad había roto el acto. Mi padre avanzó un paso. El rostro encendido, la mandíbula marcada por la furia contenida. Ya basta, escuincle ingrato. Rugió, su voz rugiendo contra las paredes del lobby. Se terminó tu numerito. Te vienes ahora mismo al banco y arreglas el desmadrito que armaste, o te juro por lo más sagrado que... Lo detuve con la mirada. Directa. Firme. Imperturbable. ¿O qué, papá? Le respondí, sin alzar la voz. ¿Vas a alzarme la mano como cuando era niño y no te obedecí al instante? ¿O vas a dejar que tu compadre, ese gran gurú financiero que siempre acaba ganando mientras tú y yo perdemos, me dé otra de sus cátedras de sabiduría, con intereses incluidos? Miré a don Rubén. Su semblante se quebró por un instante. Bajó la mirada, incómodo, y tosió con torpeza. Emiliano intentó cortar la tensión con su típica sonrisa de actor mal ensayado, como si pudiera disfrazar todo con una palmadita en la espalda. Ya, carnal, no hay que hacer más grande el drama. Ya entendimos que estás molesto. Pero esto ya se nos fue de las manos. Si todo es por lo de la otra noche, ya mi jefa se disculpó, ¿a poco no, ma? Mi madre asintió con energía, buscando recomponer su papel de mártir sufrida. Sí, hijito, por favor. Regresa a casa. Puse a calentar tu platillo favorito. Vamos a sentarnos, como familia civilizada. A hablar con calma. Y como no podía faltar, tía Nina entró en escena con su voz empalagosa, esa que me daba ganas de salir corriendo. Mateíto, mi ángel. Tu mamita no ha probado bocado desde hace 2 días. Está deshecha. Y tu hermano, pobrecito, está flaquísimo de la preocupación. No seas tan duro, hijo. El resentimiento enferma el alma. Los observé en silencio. Uno por uno. Como si los viera por primera vez de verdad. Lo que sentí no fue rabia. Fue algo más profundo. Una mezcla densa de vergüenza ajena, y un duelo silencioso por lo que creí que éramos. ¿Saben cuál es la verdadera razón por la que están todos aquí? Dije por fin, mi voz cortante como vidrio. No es por amor. No es porque les importe lo que siento. Están aquí porque la fuente se secó. Porque el pozo del que bebían con descaro se quedó vacío. Ya no hay más. Así que, escúchenme bien, el show terminó. Váyanse. Busquen empleo. Vivan con lo que realmente tienen. Y dejen de buscarme. Se acabó. Me giré. El ascensor se abrió con un sonido metálico, casi como un aplauso irónico. Santiago, fiel como siempre, caminó detrás de mí. El silencio que dejamos atrás era espeso, casi tangible. Un vacío lleno de furia reprimida. Pero antes de que pudiera entrar al elevador, una voz chillona rompió la quietud. Siempre te creíste mejor que todos, José. Gritó Emiliano, su voz vibrando entre veneno y desesperación.
Porque tienes más lana crees que vales más. Pero sin tu dinero, no eres nada. Me detuve. Sentí la rabia escalarme por la espalda, pero no estallé. En su lugar, una sonrisa amarga se asomó en mis labios. Me giré lentamente. Y con la misma calma con la que se sirve veneno, saqué mi teléfono del bolsillo. Todos clavaron la mirada en el aparato. Expectantes. Nerviosos. ¿Yo soy el arrogante, Emiliano? Dije, sin mover un músculo del rostro. ¿O lo son ustedes, que se han acostumbrado a vivir de mí como si fuera su obligación divina? ¿Que se burlan cuando no estoy, pero extienden la mano sin vergüenza cuando me ven? Toqué la pantalla. Busqué el archivo. Pulsé play. Y entonces, el lobby se llenó con su voz. Su tono burlón. Su verdad sin máscara. Este todavía cree que porque afloja la lana para la renta, los pinches lujos de mi jefe y mis gustitos, ya tiene derecho a venir a todas las fiestas. Ni que fuera tan importante el güey. Y, como un eco cruel, estalló la risa de mi tía Nina, nítida, venenosa. El silencio que vino después fue diferente. No tenso. No incómodo. Fue definitivo. Mi madre palideció. Sus brazos, que antes volaban dramáticamente por el aire, ahora colgaban inertes. Don Fernando me miró con una ira muda, pero sus ojos ya no me intimidaban. Don Rubén fijó la vista en el techo, como buscando una salida espiritual. Y tía Nina, por primera vez en su vida, no dijo nada. Su boca entreabierta, congelada en una mueca de estupor. Emiliano, en cambio, tartamudeó. Trató de inventar una salida. Eso está fuera de contexto, balbuceó, la cara roja. Lo editaste. Usaste tus trucos. Siempre fuiste bueno para manipular cosas. Negué con la cabeza. Sonreí con tristeza. No, Emiliano. Lo único que hice fue dejarte hablar. La grabación es tuya. Tu voz. Tu risa. Tu desprecio. Todo captado porque, en tu descuido, nunca colgaste. Eso que se escucha, es lo que realmente piensas de mí. Y entonces, como si intentara salvar algo de sí misma, tía Nina recuperó el habla. Con una indignación teatral que ya nadie creía, giró hacia Emiliano. «¿Pero cómo pudiste decir eso?», exclamó, dándole un codazo fingido. «Yo te advertí que no hablaras así de tu hermano. José es un buen chico. Siempre lo he dicho. Aunque a veces se le suba». Era tan grotesca la escena, tan falsamente improvisada, que no pude evitar soltar una carcajada. No de humor. De alivio. La última. La carcajada final. Ximena, al darse cuenta de que el espectáculo se le desmoronaba entre las manos, sacó su carta final, la más baja, la más predecible. El chantaje emocional. Sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque esta vez parecían menos teatrales. Más desesperadas. Casi sinceras. «José, hijito», gimió, su voz quebrándose como cristal en la boca. «Por lo que más quieras, por tu alma, tu padre está muy delicado del corazón. Este disgusto, esta tensión, le puede costar la vida. ¿De verdad quieres cargar con eso el resto de tus días?». No alcancé a contestar. No fue necesario. Santiago, siempre a mi lado, siempre firme, dio un paso al frente. Su voz fue calma, pero tan filosa como un cuchillo bien afilado. «Señora Ximena». «Don Fernando», dijo, mirándolos con una educación que no merecían. «Con todo respeto, si la salud de su esposo es tan frágil, quizás deberían haberlo pensado antes de explotar a su hijo durante más de 10 años, y luego echarlo a la calle como si fuera un extraño. José ya tomó una decisión. Y es hora de que la respeten». Giró la cabeza hacia don Rubén y mi tía Nina. Su voz no se quebró ni un segundo. «Les pido que se retiren. Déjenlo en paz. Esto ya no es negociable». Y por fin, como si el telón cayera, la función terminó. Sin aplausos. Sin reverencias. Se quedaron sin argumentos. Sin máscaras. Solo quedaban las ruinas. Uno a uno, empezaron a marcharse. Emiliano me lanzó una última mirada cargada de rencor, como si no entendiera aún por qué se acabó el chiste.
Mi madre lloraba sobre el hombro de Nina, que ahora parecía más preocupada por calmarla que por continuar la comedia. Mi padre caminaba lento, encorvado, como si el peso del cinismo acumulado lo aplastara. Don Rubén, por su parte, se esfumó sin decir una palabra. Ni siquiera se dignó a fingir una despedida. Los observé desaparecer. Y, aunque una parte de mí sentía un nudo apretado en el pecho, como si algo se hubiera roto definitivamente, otra parte, más silenciosa, más profunda, sabía que era libertad lo que se abría paso. Las semanas siguientes fueron extrañas. Un equilibrio entre vacío y alivio. Silencié llamadas, bloqueé correos, corté cada puente digital que los conectara conmigo. Me blindé. Necesitaba recuperar la calma. Aprender a vivir sin sobresaltos, sin culpa. Santiago fue mi faro. Me convenció de ir a terapia, algo que durante años consideré innecesario, como si mi dolor no fuera legítimo, y por primera vez comencé a ordenar no solo mi agenda, sino mi historia. Mi productividad en el trabajo se disparó. Volví a leer sin interrupciones. A cocinar por placer. A caminar por el parque sin sentir que en cualquier momento el teléfono me iba a estallar con otra urgencia familiar inventada. La primera noticia sobre ello llegó por donde menos lo esperaba, el mercado de la Portales. Yo estaba escogiendo manzanas cuando escuché una voz que no necesitaba presentación, Doña Esperanza, la vecina de toda la vida. Cronista no oficial del barrio. Archivista de rumores. José. ¡Qué milagro, mi hijo! Años sin verte. Exclamó, acercándose como si fuéramos íntimos. ¿Y qué crees? Me contaron, porque ya sabes cómo es esto, lo dicen todos, que tus papás tuvieron que vender la casa. Que están allá, arrimados con unos parientes de tu mamá, en Ixtapaluca. En un cuartito prestado. Imagínate, de vivir como príncipes a eso. Tragué saliva. ¿Y Emiliano? Esperanza bajó la voz con tono de confesión jugosa. Dicen que anda de mesero en una cantina por la Guerrero. Que se le fue todo lo que tenía. Y tu tía Nina, y esa ya ni los visita. Ahora le da vergüenza, según. Que dice que no está para estar en ambientes tan deprimentes. Asentí sin decir nada. Agradecí con un gesto y me escabullí entre los puestos, conteniendo la marejada de emociones que se me venía encima. No lo negaré, sentí algo parecido a justicia. No alegría. No venganza. Justicia cruda. Pero también una sombra de tristeza. No por ellos. Por mí. Por todo el tiempo perdido. Días después, llegó un mensaje desde un número desconocido. Era de Reina, mi prima. La hija de la otra hermana de mi madre, la discreta, la que siempre se mantenía al margen. Primo José, soy Reina. Supe lo que pasó. Solo quería decirte que estoy contigo. Siempre vi cómo te exprimían y me daba rabia. Mi mamá intentó hacerlos entrar en razón muchas veces, pero nunca quisieron oírla. Decían que era tu deber, que era lo que te tocaba por ser el exitoso. No te sientas culpable. Muchos de nosotros pensamos igual que tú, solo que nadie se atreve a decirlo en voz alta por miedo a las represalias de mi tía Ximena. Su mensaje me llegó al corazón. Era como si, por fin, alguien dentro de esa telaraña tóxica encendiera una luz. No estaba tan solo como había creído. Unos días más tarde, Reina me llamó. Su voz sonaba nerviosa, pero determinada. José, hay algo más que deberías saber. Algo que escuché por accidente, hace como un año, en casa de mis abuelos. Estaban tía Ximena y tu papá hablando con mi abuela. Pensaban que yo no los oía. Se hizo un silencio. El corazón me latía con fuerza. Recibieron una herencia, José. No era una fortuna, pero era suficiente. Un tío lejano de tu abuelo que vivía en Estados Unidos les dejó algo. Y, por lo que escuché, ese dinero alcanzaba perfectamente para cubrir la deuda de la casa. Tragué saliva. La respuesta me llegó sola, antes de que ella pudiera continuar. ¿Y qué hicieron con esa plata? Reina vaciló. Compraron boletos para un crucero por el Caribe. Y remodelaron parte del baño. Dijeron que, ya que tú estabas dispuesto a pagar la hipoteca, mejor aprovechar la herencia en algo que se viera. Lo escondieron, José. Esa herencia, la reservaron para ellos.
para cuando se ofreciera, según dijeron. Mientras tanto, te dejaban sangrar. Les convenía más verte como el salvavidas permanente, el respaldo incondicional. Sabían que tú seguirías ahí, como siempre. Y ese dinerito era su colchón sagrado. Intocable. Las palabras de Reina se colaron en mí como un viento helado. Me dejaron mudo. No solo me habían exprimido hasta dejarme seco, también habían mentido, ocultado, decidido guardar lo suyo y sacrificar lo mío. Fue entonces cuando supe, sin lugar a dudas, que la compasión que aún me quedaba por ellos no era más que un residuo ilusorio. Se evaporó en un instante. No hubo drama. Solo una certeza fría. Y como si el universo quisiera poner a prueba lo que acababa de entender, unas semanas después me topé con el regreso inesperado de la tía Nina. Me estaba esperando a la salida del trabajo. Lucía apagada. Ojerosa. La altanería de siempre había mutado en una humildad improvisada, que le quedaba como disfraz mal puesto. Me lanzó una historia triste, que Ximena y Fernando la habían hecho a un lado, que la habían acusado de todo lo malo, que ahora vivía sola, sin recursos ni apoyo. Y que en el fondo, siempre me había querido. Que su dureza solo había sido una forma torpe de protegerme. El colofón fue el de siempre. Una solicitud de ayuda económica. Un empujoncito. Un préstamo pequeño. Para un cuarto. Para volver a empezar. La miré a los ojos. No con rabia. No con lástima. Con distancia. Tía, le dije con una serenidad que me sorprendió incluso a mí, usted está recogiendo lo que sembró. Años de manipulación, de veneno disfrazado de consejos. No tengo rencor, pero tampoco tengo intención de salvarla. Busque a otro. Yo terminé con ese papel. Y me fui. Dejándola detrás, igual que ella me había dejado tantas veces antes. La última llamada de auxilio vino en forma de un correo electrónico de mi madre. Un texto largo, lacrimoso, lleno de reproches suaves y culpas redirigidas, Fernando por derrochar, Emiliano por no madurar, Nina por sembrar discordia. Incluso la herencia, aquella que juraron no tener, aparecía ahí, mencionada como una pequeña cantidad, que había desaparecido, tratando de tapar los hoyos financieros de mi padre. El mensaje cerraba, por supuesto, con una súplica. Que los perdonara. Que regresara. Que no los dejara solos ahora que estaban hundidos. No respondí. Lo moví, sin remordimiento, a una carpeta mental que ya tenía nombre. Lo que no me corresponde. No hubo lágrimas. Solo una sensación de cierre. De certeza. Borré el correo. Y con él, el último hilo que me ataba a esa parte de mi vida. Meses después, una tarde cualquiera, me encontré en una de esas cafeterías tranquilas de la Condesa, sentado frente a Santiago. Café en mano. Conversación ligera. Nos reíamos de tonterías, del trabajo, de fútbol, del clima, de nada en especial. Y fue entonces cuando me di cuenta, hacía años que no me reía así. Sin peso en los hombros. Sin culpa. Sin el zumbido constante de un deber impuesto. Me miré en el reflejo de la ventana. Había cambiado. Un par de canas nuevas. La mirada más firme. Pero ahí estaba, yo, el que había estado ausente tantos años. ¿Y ahora qué sigue, José? Me preguntó Santiago, cruzando los brazos con media sonrisa. ¿Te vas a comer el mundo, o al menos una parte? Pensé un momento antes de responder, observando a la gente pasar como hojas llevadas por el viento. ¿Sabes? No tengo grandes planes. No por ahora. Creo que, quiero aprender a vivir. Para mí. Hacer ese viaje que siempre pospuse. Tocar la guitarra. Cocinar solo porque sí. Respirar hondo sin miedo a la próxima crisis familiar. Descubrí que la paz, la verdadera, no tiene precio, añadí. Pero costó. Me costó perder una familia. O mejor dicho, soltar una que nunca estuvo conmigo de verdad. Santiago asintió. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Esa noche, al volver caminando a casa, sentí el aire fresco llenarme los pulmones. Miré al cielo, despejado, claro. Y por primera vez en años, me sentí completo. La melancolía estaba ahí, claro. No todo cierre es limpio.
No toda herida se cierra sin cicatriz. Pero lo que sentía ya no era dolor. Era libertad. Ya no era el rescatador de nadie. Ni el proveedor de emergencias. Ni el que siempre debe. Era solo José. Un hombre que había aprendido a poner límites. Que aprendió, tarde pero con fuerza, que salvarse a sí mismo también es un acto de amor. Y si estás leyendo esto, quizás te preguntes lo mismo que yo me pregunté durante años. Hice lo correcto. Está bien cortar lazos tan profundos, aunque estén podridos. No tengo respuestas absolutas. Solo tengo lo que me dio esta historia, claridad. Hay familias que salvan. Y hay familias que te hunden con una sonrisa y la palabra, obligación, tatuada en la lengua. Y cuando uno decide romper con eso, duele. Pero también sana. Así que te lo pregunto a ti, que has llegado hasta aquí. ¿Dónde termina la lealtad y empieza el abuso? ¿Cuánto debe uno soportar en nombre del amor familiar? Y más importante, si tu paz cuesta alejarte, ¿estarías dispuesto a pagar ese precio? Yo lo pagué. Y, sinceramente, valió cada centavo.